Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de electrónica digital. En este video comenzamos la unidad número 4 referente a circuitos combinacionales. Hagamos un repaso de los temas que hemos ya trabajado en este curso. Ya estuvimos hablando de los sistemas numéricos, las puertas lógicas, operaciones lógicas también. Dimos una breve introducción y uso de la álgebra booleana, funciones lógicas. Y después entramos a circuitos combinacionales, ya estuvimos hablando de algunos de ellos, es verdad, no todos, sin embargo, uno de los representativos de cada tipo, por así decirlo, de cómo manejar pues un comparador, un decodificador, un codificador, etcétera, ¿verdad? Operaciones que también se pueden realizar por medio de este tipo de circuitos. Pero ahora vamos a comenzar con los circuitos secuenciales, que sería la unidad número 5 de este pequeño curso. Entonces, los circuitos secuenciales, a diferencia de los circuitos convencionales que estuvimos trabajando, estos últimos, los combinacionales, son circuitos que sus salidas dependen directamente de la entrada, pero que su cambio se refleja en el momento, en el instante que la entrada cambia. No tiene la capacidad de memoria o de retener información, a diferencia de los circuitos convencionales que vamos a estar trabajando y cómo se van a estar definiendo. Entonces, un circuito secuencial también va a ser un circuito digital, pero que va a estar conformado por varias etapas. Una de ellas es un circuito convencional de manera interna, pero también va a tener elementos de memoria, pues van a tener, que esto le va a dar la capacidad de retener información en la salida. También es importante decir que este tipo de circuitos secuenciales vamos a tener los valores en la salida en función de las entradas, pero también de lo que se le conocen como estados. ¿Sí? Entonces el estado presente o el estado anterior, esto dependiendo, o el estado pasado, o dependiendo cómo se haga el diseño, pues nos van a estar ofreciendo el estado siguiente o cuál sería la posible salida según toda esta información que tengamos. Un circuito secuencial, en términos generales, lo podemos visualizar en pequeños bloques de esta manera. Tendríamos lo que es un conjunto de entradas, las cuales estarían siendo procesadas por un circuito combinacional, el cual nos entregaría unas salidas, pero también dependiendo de unos elementos de manera interna, que son elementos de memoria. Aquí también este tipo de circuitos secuenciales van a tener una retroalimentación de información. Entonces vamos a tener salidas específicamente en el bloque de memoria, que se van a estar retroalimentando a la entrada de nuestro circuito combinacional. Esto también es importante comentar. Esta es una visión muy genérica o muy general de los circuitos secuenciales. No quiere decir que se van a diseñar de esta manera tan estricta, sino que el proceso natural en su diseño, así es como nos lleva para llevar a cabo un circuito secuencial. Los circuitos secuenciales los podemos definir de dos tipos. Vamos a tener circuitos síncronos y circuitos asíncronos. Específicamente, estamos hablando de que van a ser circuitos que van a depender de un pulso de reloj, o tal vez no, también dependiendo del tipo de circuito secuencial que tengamos. Específicamente, estamos hablando de estos elementos básicos de memoria que, bueno, más adelante vamos a estar platicando. Como pueden observar, en la parte del diagrama de bloques tenemos una vez más las entradas, el circuito combinacional, las salidas, y estos elementos de memoria comúnmente vamos a tener lo que se conoce como latch o flip-flops también, dependiendo de cómo se esté trabajando. En general, realmente vamos a estar trabajando flip-flops para el diseño de un circuito secuencial. Y curiosamente, pues un flip-flop pues, va a tener dos tipos de entradas. Va a ser una entrada directamente de su información a los flip-flop y una segunda entrada, que es importante, que es la del pulso de reloj, para entregarnos salidas que también van directamente a retroalimentarse a nuestro circuito combinacional. Dentro de los circuitos secuenciales básicos de los que vamos a estar hablando, vamos a tener los latches o los latch, que van a ser de tipo SR y tipo DEM, esto dependiendo de cómo está de manera interna estructurado o planteado. Y los segundos van a ser los flip-flop. Tenemos tres tipos de flip-flop: el JK, el D y el T. Y también, para no ser tan extenso o tan largo el video, solamente vamos a hablar de un tipo, tanto de latch como de flip-flop, y vamos a mostrarlos de forma general. De todos modos, se van a estar retomando en videos más adelante dentro de este curso. Ok, ¿cómo funciona un circuito? Bueno, primeramente, ¿cómo se conforma un circuito latch SR? Como podemos observar, esta es una manera de trabajarlo por medio de NOR o no, OR negadas en su salida. Y vemos que tienen o su conexión, como están conformados, van a tener una retroalimentación de manera cruzada. Quiere decir que la compuerta NOR,
la salida de ella se va a estar retroalimentando a una de las entradas de la segunda compuerta NOR y viceversa. Y el pin de entrada que queda libre, pues básicamente van a ser las entradas de este pequeño circuito, la entrada R y la entrada S o S y R, y vamos a tener directamente nuestras salidas Q. Podemos observar que la salida que tiene este tipo de circuitos tipo latch es una salida complementaria, porque en una de las compuertas vamos a tener su Q o el valor de Q o la salida, y en la otra compuerta vamos a tener su complemento o la negación de la salida de la otra compuerta. ¿Cómo se trabaja en términos generales este tipo de circuitos? Como lo podemos observar en la tabla de verdad del lado izquierdo, vamos a tener a S, que básicamente es el set o poner un 1 en la salida, y tenemos R, que sería el reset o poner un 0 en la salida, y estoy específicamente hablando de la salida principal, que vendría siendo Q. Como podemos observar, entonces, al momento de poner S, 1 en S, pues va a aparecer un 1 en nuestra salida Q. Aquí lo tenemos. Mientras que en Q negada va a ser su complemento, o sea, debe ser 0. Si nosotros ponemos después a S en 0, podemos observar que la salida se va a mantener con la información que ya tenía. Precisamente este es el efecto de memoria que se tiene y que se había comentado. Ahora, si yo pongo un 1 en R, pues básicamente es un reset. Quiere decir que voy a poner un 0 en la salida principal en Q, y en su complemento, en salida complementaria, vamos a tener un 1. Si yo regreso o quito ese 1 de R y lo dejo en 0, o sea, las dos entradas estarían en 0, vamos a seguir teniendo en la salida, precisamente en la salida principal, un 0, mientras que en su complemento vamos a tener el 1. Quiere decir entonces que el estado se mantiene, el estado anterior. Ahora, si ponemos los dos en 1, vamos a tener una especie de estar anulando ambas salidas, que básicamente serían las dos. Entonces se activa el set, ya tenía un 1 en la salida principal, ¿sí? Su complementario sería un 0, ¿vale? Ahora regresamos las dos entradas a 0 y se sigue manteniendo el estado, ¿sí? Anterior al estado actual, o sea, sigue apareciendo un 1 en la salida. Ahora, si yo activo el reset, pues entonces estoy reseteando, ¿vale? Como coloquialmente se dice, pues la salida principal a Q, y pasaría de 1 a 0. Si regreso las dos entradas a 0, se sigue manteniendo el estado, ¿vale? Ahora, si pongo las dos en 1, pues tendríamos 0 en ambas salidas. Regresamos y listo. Vamos a volver a poner un set, y solamente con un pequeño pulso y poner en 1 el set y luego regresarlo a 0, pues la salida se mantiene en 1, ¿sí? A través del efecto set, ¿vale? Muy bien. Y ahora tenemos en este caso un latch JK. ¿Qué ocurre en este caso? Pues tenemos de manera más extendida lo que viene siendo el latch. Realmente este tipo de circuitos pueden presentar fallas. La realidad, dentro de la implementación, en el diseño para circuitos integrados y ya de manera comercial para poderlo entregar al público, tiene una circuitería externa que lo vuelve más estable. Entonces no es tan trivial realmente el uso de este tipo de latch o de circuitos de memoria, porque bueno, necesitan cierta garantía de que me siga manteniendo la información en la salida, ya sea un 0 o un 1. Dicho eso, entonces vamos a ver un circuito integrado 40174, bueno, en su terminación, y básicamente lo que tenemos aquí es un latch. ¿Cómo funciona este tipo de latch? Por ejemplo, pueden observar, yo introduzco varios unos en la entrada y no se reflejan en la salida, en las salidas Q, a menos que yo precisamente presione, ¿sí?, mi botón, en este caso de clock. Entonces, al momento de que se activa el clock o del reloj, si la señal de reloj se pone en alto, pues toda la información que tenemos en la entrada se refleja en la salida. Ahora, manteniendo el clock ahora en 0 y yo después cambiando la información en la entrada, pues la salida sigue manteniendo la información anterior, ¿vale? Entonces, como les decía, esto es un efecto de memoria o de retención de información, ¿vale? Puedo limpiar por medio de un clear la salida para poner otro tipo de información. Aquí ya le dimos un clic y ahora pues se introdujo esta palabra, bueno, desde la entrada hasta la salida, y se queda pues dicha información guardada, por así decirlo, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces al segundo tipo de circuitos básicos de memoria, que son los flip-flop. En este caso es un flip-flop JK. Como pueden observar, está constituido por dos latch, un latch maestro, un latch esclavo. Y aquí también, y me faltó ese detalle comentarlo en los latch, el latch que se mostró estaba conformado por por NOR, pero pueden estar conformados por NAND también, o AND negadas en su salida.
Y ahora, en este tipo de circuitos ya son más estables, y así como lo tenemos en nuestro esquema mostrado, ya son circuitos más estables y que funcionan perfectamente, ya sin tener un circuito externo que lo haga trabajar de forma correcta o que no nos presente ningún tipo de error. Pero bueno, como podemos observar entonces que vamos a tener dos entradas, J y K, que van a funcionar básicamente como el set y el reset del latch que estuvimos platicando. Y aparte vamos a tener un clock, el cual todo este circuito básico o circuito combinacional básico, en términos generales es un circuito síncrono porque ya va a estar dominado por un reloj. Es por medio de los cambios de reloj de 0 a 1 o de 1 a 0, dependiendo de cómo esté conformado nuestro flip-flop. Y en función precisamente del reloj, pues vamos a tener los cambios según los valores que tengamos en las entradas. A diferencia de un latch, que solamente haciendo las modificaciones en la entrada y en la salida, pues, y sin un reloj, pues básicamente era un circuito secuencial asíncrono, o que no dependía o que no iba a estar sincronizado con un reloj, básicamente. Muy bien, ahora lo interesante del flip-flop JCAM lo vamos a tener en representado en la siguiente tabla de funcionalidad del JCAM. Podemos observar que si las dos entradas J y K están en cero, la información que tenemos en la salida, ¿sí?, va a seguir manteniéndose, o sea, el estado presente va a seguir presente en la salida. Sin embargo, si yo pongo un 1 en K, voy a estar haciendo el efecto de un reset, entonces en la salida yo voy a tener un 0. O en caso contrario, si pongo un 1 en J, voy a establecer 1 en la salida. Pero si pongo los dos en 1, ¿sí?, lo que va a estar ocurriendo, un 1 en ambas entradas, en J y en K, en la salida se va a estar mostrando el estado siguiente según el cambio que se tenga en el clock. Eso quiere decir que básicamente se van a estar alternando los valores en la salida. Entonces, por cada pulso de reloj, la salida principal Q va a pasar, si está en 0, va a pasar a 1, o viceversa, si está en 1, va a pasar a 0. Y así se va a estar intercambiando, siempre y cuando las dos entradas estén, tanto J y K, estén en 1. Para ser un poco más didáctico, vamos a ver la simulación. Podemos observar entonces que tenemos 0 y 0 en la entrada. Eso quiere decir que el estado presente, que en este caso es 0 en la salida principal, en Q, y en su negación tenemos un 1, este estado se va a mantener en ese mismo valor. Y esto a través de los cambios de reloj, que va a estar pasando de 0 a 1. ¿Vale? Vamos a observar. Ahora, si yo pongo un 1 en K, básicamente este es un efecto de establecer, ¿vale? Perdón, de reset. Entonces, como ya está en 0, pues no hace un cambio importante, ¿no? Pero sin embargo, pueden observar, si yo pongo 1 en J, ¿vale? Y después de ese cambio de reloj que se tuvo, pues pasa de 0 a 1, ¿vale? Ahí lo tenemos, cómo está trabajando, cómo está funcionando. Regresamos ambas a 0 y el estado presente, así se queda sin cambios, sigue estando en el estado siguiente, etc. Ahora ponemos en ambas entradas, vamos a poner un 1 y vamos a poder observar cómo en los cambios de reloj vamos a tener precisamente los cambios en la salida. Se nos va a mostrar el estado siguiente, o básicamente los valores de la salida se van a estar alternando. En este caso, como pueden observar, este flip-flop JK funciona con los flancos de subida. Cuando pasa entonces de 0 a 1, pues se hace el cambio. Pues bueno, básicamente eso es de lo que quería platicar en este video. Dar una pequeña introducción de lo que son los circuitos combinacionales, ¿sí?, en términos generales, y cuál es la visión de este tipo de circuitos. Hablar un poco de los elementos básicos. Como les decía, no me quería extender tanto en estos temas, porque todos los vamos a estar retomando más adelante para estar explicando algunos detalles que son importantes. Aquí nada más lo que quería es que se quedaran con esta idea general de lo que es un circuito secuencial, que realmente pues, van a estar cambiando sus entradas en función, van a estar cambiando sus salidas en función de las entradas, y de ya una información previa que está apareciendo a través de estos elementos de memoria. También hablamos un poco de este tipo de circuitos secuenciales básicos, que son latch y flip-flop, que tienen este efecto de memoria en términos de manera pues, tal vez muy simplista, pero que aparece, como por ejemplo también un latch es un circuito asíncrono, mientras que un flip-flop ya más estructurado, un poco más complejo, es un circuito síncrono, ¿verdad?, que depende del reloj. Pues bueno, espero que se les haya hecho interesante el video. Sin más me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.